Bueno, pues acabamos con la cerveza y hoy vamos a hablar de una persona, tenemos con nosotros aquí en plató, una persona que seguro que ustedes conocen. Quizá, si yo les digo el nombre Xavier Gabriel, pues quizá no saben de quién les estoy hablando, pero si les digo que es el dueño de una de las administraciones de lotería más concurridas de España en un municipio del Pirineo catalán, entonces seguro que aciertan, ¿no? Él no está aquí, atención, aviso, no está aquí para hablar de lotería y de suerte, sino de su experiencia como emprendedor. Si conviene también. También, pero bueno, en principio hablemos de su experiencia como emprendedor, que es más interesante, después terminamos con la lotería. Este compendio, este libro, se llama Nada es imposible y es el último libro que ha escrito. De hecho, ya lleva unos cuantos. Y empezamos, en primer lugar, preguntándole si realmente usted cree que nada es imposible. No es que lo crea, es que estoy totalmente convencido de que tenemos que ir por esta vía, ¿no? Y si nada es imposible, lo podemos conseguir todo. Pero a ver, eso es muy fácil pensarlo con la bolsa llena y con el dinero en el banco, tranquilo, ya hasta vamos. Sí, esto es lo que pueden pensar muchos, pero se da la casualidad de que se me ha roto esa bolsa en más de una ocasión. Sé lo que es perder y arruinarme incluso, y por esto creo que si te vuelves a levantar una vez y otra, yo creo que de hecho nos hemos levantado 3 veces, porque la primera siempre es la que todos lo intentamos, pero después una segunda y una tercera cuesta mucho, y es entonces cuando adquieres las experiencias y conocimientos suficientes como para poder atreverte con toda humildad a escribir un libro que sirva para ayudar, y más en un momento como este. A diferencia de otros libros de autoayuda o de otros libros en los que la gente puede encontrar respuestas a sus preguntas, usted habla entonces desde el conocimiento, ¿no? Y da unos 111 consejos, 111 frases que pueden ayudar, ¿no? Eso de hablar desde la experiencia le hace a uno más pesado, más creíble, más insistente. Te hace ver las cosas y sabes cuál es el principio y cuál es el final para haberlo conseguido. Por esto, tú cuando empiezas un trabajo vas sacando y vas buscando la forma para con una sola frase poder transmitir todo lo que pretendes. Y entonces con un ejemplo práctico y real, pues demuestras que ese es el camino. De hecho, hay mucha gente ya que nos está diciendo de que es curioso que en unos medios y unos clientes o otros unos se fijen más en un tipo de frases y otros en otra, pero para esto hay una selección de 111 frases para poder cubrir perfectamente a cualquier público. Por ejemplo, no sé, una de las primeras frases, ¿no? La valentía es la primera arma para enfrentarse a la selva de la vida. A ver, esto es conocido, esto, ¿no? Hay algún, no sé, con atrevimiento ejercitas el talento y con talento realizas la buena suerte. Realmente necesitamos estar repitiéndonos estas frases, estos mantras constantemente. No se trata de ir repitiéndolas, se trata de que tu subconsciente las asimile bien y que el consciente las aplique en cada momento. Y la verdad es de que sirven de guía, a mí me han servido durante muchos años. Y por esto al final me he determinado, de las 300 frases que hemos ido elaborando, coger las 111 mágicas para que en estos momentos la gente las pueda disfrutar y pueda aprender. Dígame alguna de estas 111 que considera realmente una verdad potente, una verdad que valga la pena tenerla aquí, escrita. Bueno, yo creo que más que una frase es el concepto de qué es lo que yo he aprendido. Curiosamente yo no había leído nunca libros y a partir de los 40 años me he vuelto un fanático para leerlos y para escribirlos. Ya llevamos varios y en casa pues debo tener 300 libros que me los he comido, ¿no? Y esto es lo que es el mejor consejo que se puede dar a la gente: el viajar y el leer libros. El viajar es un libro abierto y muy fácil y muy agradable de practicar, y viajar es aprender, pero tienes que ir con los ojos abiertos, tienes que ir con la cámara siempre preparada.
Y cuando estás en casa o no puedes viajar porque está lloviendo, pues entonces el leer es la mejor asignatura de la vida. Señor Gabriel, usted ha recibido el Premio Nacional de Marketing de este año y realmente es un reconocimiento al hecho de convertir una administración de lotería local del Pirineo en Sort en todo un negocio que, vamos, las ventas este año, no sé si atrever a preguntarme cómo van. Bueno, las ventas siempre tienen que ir bien, porque tú tienes que salir de casa ya contento y convencido de que todo el día te irá bien y tienes que volver contento porque los que están en casa te tienen que ver así de satisfecho y de alegre. Solo de esta manera se consigue encontrar trabajo, salir de las crisis y salir de cualquier situación en la que en estos momentos está delicada, pero se puede conseguir solo con optimismo. Hay que desprender optimismo, aunque se entienda y mucha gente puede decir, hombre, es que el momento o lo que yo estoy pasando es crítico, pero es que hay que ser súper positivo y por esto el interés que tenía era de sacar este libro. Y el hecho de que el presidente de la Generalitat haya hecho el prólogo del libro y todas las personas, que la verdad es que es un honor para mí, todos los que han hecho el epílogo y la contraportada, pues demuestra de que realmente lo han visto válido, porque si no, no lo hubiesen hecho. Y esto para mí es una satisfacción para atreverme a entrar al público y aconsejar. O sea que después de muchos años ha obtenido un reconocimiento social, un reconocimiento en este caso de entidades y del gobierno catalán. Eso a usted le satisface, ¿no? Porque lleva muchos años insistiendo y diciendo que hay que ser positivo, hay que tener confianza en uno mismo, ¿no? Lo que se está diciendo ahora en el caso de la economía, ¿no? Sí, tienes que pensar que nuestra comarca de las 42 que hay en Cataluña era la 41, por no decir la última. La última. Y con Jordi Pujol ya nos entendimos muy bien, nos ayudó mucho, son gente con muchas ganas, con mucha ilusión que te lo transmiten y tú puedes con ellos pues tirar adelante y la prueba es que ha pasado de ser la comarca más desconocida a ser una comarca que se la conoce en todo el mundo, pero absolutamente en todos los países. Y con un poco de suerte hasta en la Luna también, ¿no? Sí, ¿Cómo está el tema del viaje a la Luna? ¿Dónde lo tiene? ¿Lo tiene aparcado? ¿Lo tiene...? No está aparcado, está preparado, nos hemos puesto en forma físicamente, con gran ilusión y creo que es una gran operación de marketing, una vez más, para que se dé a conocer. De hecho, somos 80 las personas, sus socios fundadores y ¿de todo el mundo? De todo el mundo. Y esto nos ha permitido pues, contactar, por ejemplo, el libro también lo hemos traducido al chino. Cuando vaya a China a presentar el libro, pues tengo una empresa que nos va a dedicar mucho espacio y van a ser muchos los chinos que también van a leer este libro. ¿Cuándo calcula más o menos que puede estar? Volando en el espacio, pues la verdad es que estoy siempre, pero de hecho con el viaje calculamos en unos 12 meses aproximadamente, pero no nos dan una fecha concreta porque tampoco lo tienen claro, pero iremos. Sí, tarde o temprano usted es capaz de pisar la Luna y poner allí una escoba con la bruja. Pero que por cierto, y hablando de China y hablando de escobas y de brujas, ha sido curioso el éxito de la escobita. Sí, porque regala una escobita, no ha llegado aquí a Plató y la escobita se ha quedado por el camino, señor Gabriel, pero sí que es verdad que regala una pequeña escobita con el libro, que podríamos decir que es la insignia junto a la bruja, ¿no? Pero cuéntenos, esa escobita hay que ponerla de una forma muy concreta. Sí, al revés de lo que es habitual. Hay que ponerla cara arriba porque es la manera que te radie. El palo hacia abajo y la escoba hacia arriba. Que se cargue la batería. Que se cargue de energía. Antes de terminar, las ventas de la administración. ¿Vende usted más que el año pasado? ¿Cree que este año se va a volver a batir el récord? Tenemos que empezar a pensar ya... Estamos en unas cifras muy similares a las del año pasado. Por lo tanto, estamos muy por encima de lo que es normal, por lo tanto, muy orgullosos y muy satisfechos de que una vez más el cliente haya confiado con nosotros. El año pasado dimos 2 premios y este año vamos a intentar dar 2 más. Pero el libro es la base para conseguir el mejor premio. Sigue siendo igual de necesario, porque nos toque o no nos toque la lotería, hay que lidiar con una situación económica bastante negativa, bastante compleja, según su punto de vista, así muy rápidamente. ¿Qué es lo que hace falta? Subir el sueldo a la gente, no bajarlo. Esto es lo que hay que hacer, hay que estimular el que vale
se le sube el sueldo y el que no vale no sirve. Pero si bajas el sueldo a todo trabajador, esta empresa no puede ir bien. Nosotros terminamos de abrir una tienda de turrones en Sort y la verdad es que es impresionante. Les he subido en 3 meses el sueldo 2 veces. Quiero que la gente nos trabaje a gusto y la verdad es que lo hemos conseguido, pero el resultado es un incremento de ventas que nadie se podía imaginar. Claro, o sea, subiéndole el sueldo a sus trabajadores han incrementado las ventas. Sí, porque el empresario lo que quiere es poder vender, lo que quiere es estimular, lo que no quiere es que se le ahoguen, porque si no, entonces no invierte. Si no invierte, repercute en el trabajador, que a más, por otro lado, se le baja el sueldo. Hay que levantar el sueldo inmediatamente a todo el mundo. Claro, faltan entonces, lo que podemos decir es que faltan empresarios como usted, ¿no? Un empresario afortunado como usted. No, uno se hace afortunado si trabaja las 25 horas del día. Pues muchísimas gracias, Xavier Gabriel, por estar aquí con nosotros y recordarnos una vez más que hay que ser mucho más optimista y tener mucha suerte, sobre todo que tengamos suerte durante el próximo sorteo de Navidad.